Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Yo estaba muy contento por grabar esto, sinceramente. Tengo cosas planeadas geniales para los próximos videos, así que bueno, espero que a ustedes les siga gustando tanto el contenido. Por ahí me han recomendado algunos juegos para jugarlos y créanme, ya los he jugado, me parecen buenísimos y en los próximos videos estarán viendo eso. Y pues bueno, como también me gusta la tecnología, por eso el título acá abajo de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar con este video chicos, les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita y que dejen un buen like en este video si este tipo de videos les gusta. Abajo dejo todas mis redes sociales para que me vayan a seguir en cada una de ellas. Ahora sí chicos, comenzando con este video, ¿cuál es la mejor gráfica en 2020? Muchas personas nos estamos preguntando eso porque muchos queremos nuestra PC gamer, queremos tener algo bueno, relación calidad-precio. Y afortunadamente tenemos mucha variedad de dónde escoger tarjetas gráficas. Así que en este video les voy a mostrar 5 tarjetas gráficas, las cuales para mí son las mejores relación calidad-precio. Con estas gráficas vas a poder correr por lo menos un juego AAA y te va a ir de una forma decente. La idea es que podamos jugarlo, así que voy a recomendar las mejores gráficas para que ustedes puedan elegir entre estas 5. Si ya veo que este video es muy apoyado, pues haré una segunda parte, pero por ahora voy a mostrar estas 5 gráficas que la verdad a mi parecer y a gusto personal me parece que son las mejores. Bueno, antes de comenzar a dar las especificaciones y las gráficas que voy a ver en este video, o que vamos a ver todos en este video, chicos, les quiero avisar esto, no están enumeradas de mejor a peor, sino que están enumeradas según las fui investigando. Así que este orden no es un orden de esta es la quinta es la peor y la primera es la mejor gráfica, no. Están organizadas en el orden que fui investigando cada tarjeta gráfica. Ahora sí chicos, comencemos. Pues chicos, en el puesto número 5 tenemos una gráfica GTX de Nvidia modificada por MSI. Para ser exactos tenemos el modelo GTX 1050 Ti Gaming X 4G. Esta chicos es una gráfica bastante buena y a mi parecer una a muy buen precio se puede conseguir a día de hoy y te sigue funcionando bastante bien a la hora de correr varios videojuegos. En algunas de las especificaciones tenemos ya que la frecuencia base es de 1354 MHz y esta viene overclockeada, así que se le puede aumentar esa potencia hasta 1493 MHz. Tiene una memoria VRAM de 4 GB, así que hoy en día 4 GB van a ser muy buenas para los videojuegos. En mi caso tengo yo una tarjeta gráfica solo con 2 GB y me va perfecto, que es una GT 1030 o una GT 1030 como le quieran decir, y me va perfecto. Ahora imagínense esta con 4 GB de VRAM. Tenemos una potencia de cómputo de 2.14 teraflops. La resolución con la que podemos jugar en esta gráfica es a 1080p. Es lo recomendado, no les recomendaría que utilizaran esta gráfica para calidades 2K o 4K, no las va a aguantar, o si las aguanta no va a correr el juego bien y les tocaría bajar demasiado los gráficos. Para mí esta es una tarjeta gráfica muy buena y si desean empezar en el mundo del gaming es una tarjeta excelente para que ustedes puedan iniciar en todo esto. Si también se dedican a streams o algo por el estilo, va perfecta esta tarjeta gráfica. Algo que claro chicos es que por lo que estuve investigando, la calidad máxima a la cual podemos utilizar esta tarjeta gráfica sería 4K, pero con la variante de que tocaría bajar las gráficas de los juegos, o si no hay que bajarlas llegaría hasta los 50 FPS dependiendo del tipo de videojuego, obviamente. Solo estoy diciendo algo base, no quiero decir que siempre vaya a correr a 50 FPS si van a 4K. También hay que tener en cuenta que otros componentes en el computador que tengamos pueden afectar, tanto el procesador como la memoria RAM pueden afectar mucho este desempeño. Así que como no sé si su computadora tenga las mismas especificaciones con las cuales he visto las pruebas en esta gráfica, no puedo asegurar que les vaya a ir a estos mismos FPS, pero sí le puedo asegurar que es una tarjeta muy buena para que ustedes puedan empezar en el mundo del gaming. En el puesto número 4 chicos tenemos a una Radeon de AMD, una Sapphire Radeon RX 580 Nitro Plus. Por lo general en la mayoría de videos que veo siempre solo recomiendan Nvidia, y también tenemos que recordar que está la parte de AMD. AMD también tiene muy buenas tarjetas gráficas, son excelentes y le da muy buena competencia a Nvidia. Ya depende de lo que prefieras, en mi caso yo siempre he preferido Nvidia, pero las tarjetas gráficas de AMD no son nada malas y son una muy buena opción. Sin contar que AMD tiene alguna que otra tarjeta gráfica mucho más económica y que hace más que las de Nvidia por un menor precio. Bueno chicos, ahora sí vamos a las especificaciones de esta tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica me parece súper buena, inclusive mucho mejor que la tarjeta anterior, pero como digo, ya es cuestión de gustos. En esta tarjeta gráfica tenemos una frecuencia base de 1366 MHz y también viene con overclock, así que si le potenciamos ese overclock que trae, puede llegar hasta los 1430 MHz. Una velocidad bastante buena en overclock. La verdad yo no soy muy partidario de siempre hacerle overclock a las cosas, en especial porque muchas veces es muy costoso volver
volver a comprar otra gráfica, así que prefiero tenerlas estándar. Pero si ustedes desean hacer el overclock, pues ya saben que estas tarjetas, por lo menos estas dos mencionadas, pues se les puede hacer el overclock. Ahora pasemos a la VRAM. Esta tarjeta tiene unos 8 GB de VRAM y es GDDR5. Como vemos, esta tarjeta gráfica tiene 4 GB más que la anterior que vimos, así que me parece una muy buena opción para jugar. Obviamente entre más VRAM va a ser mucho mejor la cantidad de cosas que vamos a poder hacer en un videojuego. Tenemos una potencia de cómputo de 6.17 teraflops. La resolución idónea o la resolución recomendada con esta tarjeta gráfica para poder jugar sigue siendo 1080p, pero obviamente no quiere decir que sea estrictamente necesario jugar a 1080p, es lo recomendado. También se puede utilizar a 2K y a 4K, pero en 4K esta gráfica le cuesta mucho más que la anterior. Vuelvo y repito, también depende mucho de su configuración de su computadora. El promedio que da esta tarjeta gráfica en los videojuegos a 1080p es de 75 cuadros por segundo. La verdad es un promedio bastante bueno. Si ya la deseamos colocar a 2K, da un promedio de 50 FPS, y si la colocamos a 4K, da un promedio de 35 FPS. Como podemos ver, esta es mucho más inferior a la hora de jugar en 4K, pero para apenas estar iniciando en el gaming no es nada mala, y a 1080p me parece una resolución bastante buena. Además, sin contar que si estamos empezando en el gaming, es muy poco probable que tengamos un monitor 4K para poder disfrutar de videojuegos en 4K. Bueno chicos, hasta ahora llevamos dos tarjetas gráficas, y son dos tarjetas gráficas excelentes, muy buenas. Quiero hacer este pequeño paréntesis en el video y decirles que si a ustedes también les gusta este tipo de videos en los cuales traigo algo un poquito más de tecnología, pues díganmelo abajo en los comentarios y yo estaré trayendo más videos de este estilo. También pueden recomendarme cualquier tipo de video y yo lo estaré haciendo y lo subiré al canal. Por ahí me recomendaron uno de Brawl Stars, así que si el suscriptor, o bueno, no sé si es el suscriptor, pero la persona que comentó esto de Brawl Stars en mi anterior video, si llegas a ver esto, el video de Brawl Stars ya lo estoy preparando. Siempre trato de preparar todos los videos que me recomiendan, así que apóyenme chicos para poder seguir creciendo. Estoy muy feliz con el crecimiento del canal, estoy súper contento porque vamos creciendo muchísimo. Ahora sí, continuemos. En el puesto número 3 chicos, tenemos de nuevo a otra tarjeta gráfica de AMD. Esta está modificada por MSI y es una Radeon RX 570 Armor 8G Overclock. Bueno, muchos se preguntarán, el 8G es por 8 GB y la verdad no, la verdad esta tarjeta solo tiene 4 GB de VRAM, así que bueno, vamos con las especificaciones técnicas de esta gráfica. Esta gráfica cuenta con una frecuencia base de 1168 MHz que se pueden aumentar mediante el overclock que viene incluido en esta gráfica hasta 1244 MHz. Tiene una memoria VRAM de 4 GB DDR5, muy buena para los videojuegos, y una potencia de cómputo de 5.1 teraflops. De nuevo, esta gráfica podemos utilizarla para jugar a 1080p, es excelente gráfica. La verdad, esta gráfica no es tan potente como las anteriores, pero es muy buena para estar iniciando en el mundo del game. También hay que recordar que esta es un poco más barata que todas, así que es excelente gráfica, es muy buena, y si están iniciando, pues la verdad es excelente este tipo de gráficas, son excelentes para cualquier tipo de videojuegos, y si ustedes tienen una buena configuración de PC, pues le va a correr la mayoría de sus juegos en ultra, y pues si no se los llega a correr en ultra no hay ningún problema, le pueden bajar a alto o a medios y no tiene ningún problema esta gráfica. Pero por lo general a 1080p corre a 60 cuadros o un poco más de 60 cuadros por segundo, a 2K puede correr los 50 cuadros por segundo, y a 4K lastimosamente no va muy bien, llega a los 10, 12, 15 FPS. Como les digo, esta tarjeta gráfica no es tan potente como la anterior, pero es muy buena, así que como les comentaba antes, si ustedes no necesitan jugar a 4K, esta tarjeta gráfica es excelente. Bueno chicos, ahora pasamos al puesto número 2 y tenemos a una tarjeta gráfica de Nvidia. Ya nos pasamos de AMD otra vez a Nvidia, y esta, por todo lo que he leído de esta gráfica, es que es una de las mejores calidad-precio de la gama RTX de Nvidia. ¿Y cuál es esta? Pues tenemos a la RTX 2070 WindForce OC. Esta es una gráfica excelente y se supone que es de las mejores gráficas calidad-precio. Tengo que decirlo que no es la más barata del mercado, pero es una gráfica excelente para todas las prestaciones que tiene. Como les decía en el video, básicamente son tarjetas gráficas calidad-precio, así que esta, a pesar de ser un poco más costosa que las otras, sigue siendo muy buena para la relación calidad-precio que tiene, porque por este mismo precio que contaría con esta gráfica hay otras muchas más caras con menor rendimiento. En este video no he dicho los precios sinceramente de ninguna, pero voy a estar colocando los precios de las gráficas en alguna parte de la pantalla, ¿vale? Para que después no me vayan a estar preguntando en los comentarios, es que te faltó
olvidado colocar los precios, así que los voy a estar dejando en la pantalla de todas formas. Bueno, así las especificaciones de esta tarjeta gráfica son las siguientes. Tenemos una frecuencia base de 1785 MHz y la podemos aumentar mediante a overclock hasta 1825 MHz. Tenemos una memoria VRAM de 8 GB. Y aquí es cuando viene lo más potente de esta gráfica, porque en esta no es GDDR5 sino GDDR6, así que si ustedes no saben la diferencia, bueno, desde la GDDR5 a la GDDR6 hay un salto enorme y puede variar muchísimo, inclusive aumentar hasta 10 a 20 FPS en algunos juegos. Tiene una potencia de cómputo de 7.15 teraflops y esta gráfica sí puede llegar de 2K a 4K sin ningún problema. Si van a jugar a videojuegos a 1080p, esta gráfica obviamente les va a ir sobrado. Con configuraciones en ultra, lo normal puede llegar a más de 150 FPS. Para resoluciones 2K, puede llegar hasta los 75 FPS y para resoluciones 4K, llegaría hasta los 55 FPS. Vuelvo a recalcar que esto no es exactamente así, les doy un promedio de los FPS, porque también depende del juego. Obviamente no va a ir lo mismo que en League of Legends que en Assassin's Creed, por así decirlo. Van a variar mucho los FPS, así que depende de ustedes los videojuegos y su configuración de su computadora. Recalco mucho esto porque muchas veces las personas no toman eso en cuenta y se pueden equivocar a la hora de comprar una gráfica diciendo es que esta gráfica me daba esta potencia, y no, tenemos que recordar que también depende de su procesador y de su memoria RAM. Y en el puesto número 1, chicos, igual recuerdo que no es de mejor a peor, sino que las puse dependiendo de las que fuera encontrando. Traté de organizarlas un poquito, sí, pero no va de mejor a peor. Así que en este puesto tenemos a una GTX 1660. En esta tarjeta gráfica tenemos una frecuencia base de 1830 MHz y con overclock llega hasta los 1985 MHz. Tenemos una memoria VRAM de 6 GB. DDR5, la verdad es muy buena gráfica, a pesar de que es DDR5, da excelentes resultados. Y una potencia de cómputo de 5,44 teraflops. La resolución recomendada por esta gráfica es de 1080p hasta 2K. Puede llegar a 4K obviamente, pero lo recomendado es de 1080p hasta 2K. El rendimiento de esta gráfica jugando a ultra en 1080p es un promedio de 80 FPS. La verdad nada mal, excelente para poder jugar en 1080p. Un rendimiento a 2K de 60 cuadros por segundo estables. Vuelvo y repito, dependiendo del juego y de su configuración de computadora. Y para jugar en 4K tiene un promedio de 45 FPS, a veces menos, así que no es muy recomendable para jugar en 4K, pero sí es una excelente opción para jugar en 1080p o en 2K. Esta gráfica es la mejor, a mi parecer, calidad-precio que hay, porque es muy económica y da muy buenos resultados, así que a mi parecer, como les digo, esta es la que más recomendaría yo, pero ya depende todo de ustedes. Ya ustedes decidirán por cuál de estas tarjetas gráficas se van. Si ustedes llegan a querer una segunda parte de tarjetas gráficas calidad-precio, me pondré a investigar otras y haré una segunda parte de este video. Pero bueno, chicos, espero que este video les haya gustado, espero que se hayan entretenido mucho en este video. A mí me encantó, y por si no lo saben, a mí me encanta todo este tema de la tecnología. La mayoría de mis hermanos son ingenieros en sistemas y yo crecí en computadores, así que todo el tema de la tecnología me fascina. Lastimosamente no tengo el dinero suficiente para poder estar haciendo un canal de tecnología y traer todo tipo de aparatos tecnológicos o tarjetas gráficas, computadoras, pero me gustaría poder hacerlo en algún día, o en algún futuro no muy lejano, eso espero. Pronto verán un unboxing de un Logitech G203 en mi canal, así que espero lo disfruten y daré mi unboxing y primeras impresiones del mouse. ¿Qué se siente pasar de un mouse normal, común y corriente, genérico que compras en la calle, muy barato, por unos de 5 a 10 dólares, a pasar a un mouse de ya gama más alta? Así que, chicos, espero que este video les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Me encantó grabar este video, espero que a ustedes también les haya encantado cada una de las gráficas que mostré aquí. Recuerden que abajo en los comentarios me pueden decir más videos que quieran, recomendarme qué otros tipos de videos puedo hacer. Tengo muchas ganas de hacer videoblogs, pero aún la cuarentena me lo impide, pero espero pronto poder hacer videoblog. Obviamente también en la casa en la que estoy en este momento se me complica mucho grabar cierto tipo de cosas, ya que tengo que encontrar mi tiempo, porque tengo que acomodarme al tiempo de los demás, así que me cuesta un poquito más grabar, pero bueno, encontraré la forma de poder hacer los videoblogs y hacer videos de muy buena calidad para todos ustedes. Sin más que decir, chicos, me despido. Espero que este video les haya encantado, como ya se los dije, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.